del fascismo que tienen los franceses. Es decir, en ese sentido me parece, para minorar un poco, que estaba empujando el carro en el sentido, en una sola dirección. Eso sería falsear un poco el pensamiento de Omar. Eso lo puedo decir yo como editor, justamente, digo, mire, publico un hombre, usted sabe, los hombres de libros son bastante formados con un libro. Entonces, prestarme un libro para que se lo fotocopie, especialmente un libro que era inencontrable, significará estar, ocúpese esto, mire que es bastante importancia. Bueno, esto en el fondo son las cosas, ustedes lo han dicho toda la parte que se han presentado en Góngora. Yo le dije que había hablar de libros, rápidamente lo he hecho en la medida que he podido, porque los datos van a aparecer, los libros en su época, como ahora en una lata que el 50 apareció este y el 60 apareció esta otra cosa. Eso no son bibliográficos, nosotros los editores nos limitamos a editar. Punto. Muchas gracias. Quisiera decir El irracionalismo, esta trayectoria desde me parece, desde el asalto a la razón, es una obra del 52, donde está toda esta galería de pensadores, justamente de lo que es la revolución conservadora, esos y otros más, están todos los filósofos de la vida, Simmel, Scherer, Nietzsche, por supuesto, todo. Es decir, uno dice, es igual que tener una especie de índice de libros prohibidos de la Iglesia. Estos son los índices de los libros prohibidos por el marxismo. Ahora, yo interpreto que Lukács, porque dentro de los prohibidos también figuran, por supuesto, figura Spengler y figura también el señor, que no tanto nos da que hacer acá, el señor Junger. Y sin embargo lo trata con más actitud Lukács a Junger, porque me da la sensación, no le da mucha pelota, como quien dice, a Spengler, sí lo trata mal, pero no tanto, pero a Junger lo trata especialmente mal. ¿Y por qué será este odio? Aquí justamente porque el tipo se da cuenta, dice que ve en él el enemigo, porque sencillamente se da cuenta que es capaz de transformar todo este mundo idealista que estaba volando en algo concreto, es decir, una masa con la cual enfrentarse. Ahora, ¿por qué en un momento determinado él toma, Lukács, esta actitud? La toma porque sencillamente él es un aristócrata, y parece que justamente trata, ¿no es cierto?, de movilizar un poco esta idea del marxismo occidental. Es decir, él es un disidente dentro del marxismo, digamos. No es un militante, participa, pero de forma con muy particular visión, ¿no? Entonces, esa obra, sin embargo, es importante porque ha permanecido en el tiempo. Si uno quiere tener una visión de lo que es el racionalismo, se encuentra prácticamente ahí, con todo lo arbitrario que es, como es un gran mal panfleto, o buen panfleto. Ahora, yo, la palabra panfleto, también he conversado con Góngora, le dije que cuando me presentó la obra, le dije, es un gran panfleto. Ahora, para mí, el panfleto no tiene un sentido peyorativo, sino que es algo que motiva. Y las dimensiones que tiene uno, tiene una historia cortita, está bien en dimensiones, claro, el libro está con todos los comentarios, el libro, la edición canónica es breve, no tendrá 150 páginas. Entonces, realmente estaba medio escandalizado, estaba muy molesto, estaba muy saltón por las reacciones que iba teniendo su libro. Eso es bueno para la obra. Una obra que comente, me parece como positiva, muy clara. Y yo prácticamente me llamó mucho la atención, porque yo a don Mario Góngora lo conocía, pues yo estudié Derecho, y el primer libro serio en Derecho que leí fue El Estado Mundial. Y es un motreto que lo hizo, prácticamente en España, por la elección de García Gallo, es decir, que era un libro, una cosa seria. Entonces, de esa concepción seria, monolítica de Estado, es decir, una piedra fundamental, a un ensayo donde se transforma todo en algo medio evanescente, hay una diferencia.
él siempre, por supuesto, siempre hablaba de su afición por el ensayo, más que por el tratado. Y su obra prácticamente yo la publiqué una serie de ensayos y remata justamente su otra obra, su gran obra es un ensayo, pero un ensayo en el sentido del que tenía Cerda, que Cerda introdujo en Chile la noción de ensayo, se llama el libro que se llama Ensayo sobre el ensayo, la palabra quebrada. Toma las ideas de Lucas y las proyecta justamente al mundo castellano, al mundo, digamos, de Chile. Entonces, más para atrás, realmente como fenómeno, si quieren, esto creo que lo voy a dar a este hombre para que acceda a la revista, la cita respectiva. El caso de Spengler, realmente tengo que decir, es muy curioso porque también se reedita, y modernamente salió una edición preciosa en 2 tomos, pero de bolsillo, un Spengler de bolsillo, parece que no estaba acostumbrado a este mamotreto grande, que es moto, está más verde, está cocido en los 10 por él, pero apareció este asunto. Pero en Chile, la recepción de Spengler es extraordinaria. Se hace presente desde muy temprano en Chile. Tanto así que el prólogo que tiene acá Góngora al capítulo de Edwards, se encontraría que hay un sociólogo Quesada que conoce a Spengler, ¿cierto? Y comienza tempranamente, 2 o 3 años de haber aparecido el primer tomo de la Africana, y se lo siguen, comienza a dar conferencias a esta señora allá en la Argentina. Y prácticamente la mayor parte de la obra conocida de Spengler está traducida al castellano. Ahora, yo había hablado con Cerda de hacer una especie de diccionario, de una especie de glosario de Spengler, para poder una especie de inclusión, pero una cosa bien armadita. Cerda es especialista en hacer esas cosas. Y me dice don Mario que en definitiva sería bueno de que tomáramos en consideración el epistolario de Spengler y toda la obra que es bastante más de lo que se conoce castellano. Y ahí la cosa se me escapó el proyecto de las manos, porque voy a encontrar un buen traductor de Spengler, que justamente es un tipo, tenía un alemán bastante hermoso, pero bastante complicado de traducir, como dice Ortega en el prólogo a la decadencia. Ya la cosa ya se me hizo imposible, y siempre hay que aplicar ahí la cosa, hay que dar un corte en seco, dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor es lo que le pasa un poco, le ha pasado un poco al pueblo de Fernando. Pero uno lee la recensión crítica que se hace del trabajo de Fernando sobre Lindbergh. Entonces dice, mira, está la sensación, y esperaba más, esperaba más, que se lo insiste. Sí, es cierto que a lo mejor no tuvo tanta parte que ver, pero es un poeta, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, cuando uno ve el artículo, el trabajo que publica Lindbergh de Fernando en la revista de Estudios Públicos, se va dando cuenta como que, mire, démosle un gusto, que le cumplamos un poco con retardo, ¿no es cierto? Hablemos un poco sobre este autor, el más cercano a nosotros, no de la primera época, sino que el Lindbergh actual. Pero me parece que Fernando se fue ya por otro camino, ya abandonó esta cosa y anda en otra dirección ahora. Se acabó un poco la discusión sobre este hombre de la Revolución Conservadora. Creo que en definitiva estas informaciones son importantes también. La última que voy a dar, para no quitarles más tiempo, es que en definitiva una obra que aparece más o menos en tiempo de casi inmediatamente de la guerra, aparece un señor inglés excelente que escribe, el señor Butler, profesor de Oxford, Raíces ideológicas del nacionalsocialismo, Fondo de Cultura Económica, 1943. Si uno quiere más o menos contemplar lo que el universo que tiene la Revolución Conservadora,
literalmente, si lee esta obra desde el 43, encontrará que era un inglés. Dicen que fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en Inglaterra. Ese sí que es un papel bueno, realmente están todos ahí, figuran. Entonces, ese hombre, por una parte, inglés, y este otro también inglés. Tenemos que ver cómo Inglaterra está viendo, ¿no es cierto?, a esta revolución conservadora, por una parte, ¿no es cierto? Tenemos así prácticamente 50 años de proyección, ambas obras, y hay que estudiar justamente La tentación fascista, que me recomendó justamente don Mario, para decir que no solamente se preocupó de lo que sería la versión alemana, sino que también de la tentación del fascismo que tienen los franceses. Es decir, en ese sentido me parece, para minorar un poco, que estaba empujando el carro en el sentido, en una sola dirección. Eso sería falsear un poco el pensamiento de Don Mario. Eso lo puedo decir yo como editor, justamente. Digo, mire, publico un hombre, usted sabe, los hombres de libros son bastante formados con un libro. Entonces, prestarme un libro para que se lo fotocopie, especialmente un libro que era inencontrable, significará estar. Ocúpese esto, mire que es de importancia. Bueno, esto en el fondo son las cosas, ustedes lo han dicho toda la parte, se han centrado en Góngora. Yo le dije que iba a hablar de libros, rápidamente lo he hecho en la medida que he podido. Yo quiero gastarlos más, los datos van a aparecer, los libros en su época, como ahora en una lata que el 50 apareció y el 60 apareció esta otra cosa. Eso no son bibliográficos. Nosotros los editores nos limitamos a editar. Punto. Muchas gracias. En medio de toda la discusión me ha llamado especialmente la atención la discusión en torno a si el Estado crea la nacionalidad o la nación crea el Estado. Se me viene, digamos, inevitablemente a la mente la influencia que puede haber tenido alguien como Ramiro Ledesma, por su programa La Conquista del Estado, en el cual hubo un periódico en España, y probablemente influyó mucho en el nacionalsindicalismo chileno y también en movimientos posteriores como el nacionalismo revolucionario o incluso en el nacional bolchevismo. Es probable que en algún momento algo de la influencia de Ramiro haya sido absorbida por el pensamiento de Mario Góngora en su formulación de lo que es el Estado. ¿A quién le pregunta? ¿Así? ¿A todos? Sí, bueno, yo diría que Ramiro Ledesma no es tan conocido, ¿no? Es un conocimiento más bien de grupo, de sector. No creo que haya una influencia en Mario Góngora. No sé si Mario Góngora lo conoció, también lo hubiera citado. No me parece que sea esa una fuente, ¿no? Una fuente. Claro, está el tema del Estado, ¿no? El tema del Estado tiene muchas fuentes, que encontramos el nombre. No me parece que sea un autor especialmente gongoriano. A ver, sí, pero sí, es otra cosa. Justamente usted que es un heideggeriano, la gracia que tiene, porque yo me gustó mucho la cosa de Ramiro Ledesma Ramos. Primero porque fue funcionario de correo, es decir, un gran académico, y estudió justamente a Heidegger, fue en Alemania también. Es un heideggeriano hispano. Eso sí que, bueno o malo no sé, pero sí que estudió a Heidegger, que me parece curioso. Pues me llamó la atención un empleado público de correo estudiando a Heidegger, eso es raro. Bueno, yo fui aduanero también, y también lo leí, donde comentaban delante que tú se paró, digamos, se acabó el Heidegger porque lo mandaron a trabajar. Entonces, evidentemente hay que producir también. Entonces, tengo aquí un compañero de trabajo, que es el señor don Ramiro Ledesma Ramos, la conquista del Estado. Bueno, eso lo busco. Tengo las completas de él, si les interesa. Yo junto textos extraños, no sé, ¿no? Lo que yo podría decirle respecto a esa cosa, digamos, es que me parece más bien que hay lectura o de Hegel o de hegelianos. Por ejemplo, de un hegeliano italiano que se llama Giovanni Gentile. Él hace una
especie de teoría del Estado mussoliniano, y la fórmula que él emplea es si la nación crea el Estado crea la nación. En cierto modo, entonces establece la relación dialéctica que habría entre ambos. La fórmula de Mario Góngora enfatiza el segundo aspecto, vale decir, el Estado como principio orgánico de la nación. Yo lo que intenté hacer un poco es hacer una lectura filosófica de esa interpretación del Estado, que en el fondo hay una interpretación del significado que el Estado reviste en la formación de la nación, ¿verdad? Y entonces la interpretación un poco es en el sentido de que esa fórmula implica una cierta idea de lo político, que no es una fórmula neutral, ¿cierto?, inocua, sino que implica una cierta concepción de la política centrada en la acción del Estado. Y por lo tanto que pone un poco entre paréntesis el demos, la ciudadanía, la nación. Él enfatiza sobre todo el elemento configurador que representa el Estado en la formación de la nación. Es muy hegeliana en cierto modo esa tesis, pero Hegel nunca llegó a separar, digamos, el Estado y la sociedad civil. Sí, sobre esta tesis de Góngora y los problemas que ha señalado Marco, algo dijo en su último escrito Mario Góngora, se hizo cargo de que había aquí un problema. Entonces dice, bueno, me faltó tal vez, volviendo al libro, ¿no?, me faltó tal vez poner mayor material comparativo, especialmente dice sobre el caso francés. No dice más, pero yo creo que con esto del caso francés, y hablando del Estado, de la nación, todo esto se está refiriendo a lo que decía Charles Maurras. Decía, bueno, Maurras hablaba de los 40 reyes que en 1000 años hicieron Francia. La gran mirada del nacionalismo francés, ¿cierto? Francia hecha en 1000 años por 40 reyes. Tal vez se refiere a eso Góngora, y tal vez ahí también un papel del Estado, en este caso un Estado monárquico, que estuvo un poco en una energía extraña al demos, de todas maneras. Esa puede ser una respuesta. Góngora no dice más sobre eso, yo estoy interpretando y pensando que se refiere a esta fórmula, ¿no? Pero podemos saber cómo y al llegar a lo que dice, una cosa que me parece bien interesante en la tesis de Góngora es que él afirma el Estado, digamos, claramente frente a la mundialización y la globalización política. Él ve una amenaza. Entonces, en ese sentido podría decirse una apuesta nacionalista. Porque él ve, digamos, que en el neoliberalismo hay una especie de internacionalismo abstracto que va imponéndose. Bueno, es paradójico, un liberalismo que se impone desde una dictadura. O sea, es una colaboración un poco del rol protagónico que tiene el Estado en Chile, pero es una contradicción brutal, ¿cierto?, de que sea una dictadura el que impone el liberalismo. de los términos. Claro, claro. Interesante su pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí, quisiera preguntar, cuando yo leo el ensayo histórico, siento que Góngora define el Estado a partir de la función que cumple. Habla de que, claro, es un organismo viviente que crea la nación, pero no entiendo en definitiva qué él entiende por Estado. Mi pregunta dirigida a quien desee responder. Sí, bueno, ahí él justamente parte de la polémica que suscita el libro, que lo acusan a Góngora de estatista. Entonces, bueno, no estoy hablando de la administración pública, no estoy hablando del fisco, dice, estoy hablando del Estado. Y recuerda, y lo recuerda en el libro, ¿no es cierto?, la cita de Berck: el Estado, una sociedad entre los vivos, los muertos, los que están por nacer.
¿cierto? Una sociedad de todo arte, de toda ciencia. Lo que probablemente no dice mucho, ¿no es cierto? Cómo es esta sociedad, cómo uno la toca, la ve, ¿no es cierto? Pero esa es la concepción orgánica del Estado. No se puede decir mucho más, ¿no? Claro, ese Estado es representado por quién. Bueno, ahí dice por una aristocracia, en el caso del Estado portaliano, ¿no? En el caso de Francia, bueno, los reyes, en fin. Y tenemos aquí una monarquía sin rey, esa es una interpretación de Evers, va por ahí, creo que. Pero lo curioso justamente es que la teoría del Estado, prácticamente el socialismo francés es bien importante, el caso de Sorel, porque en una parte yo me preguntaba por qué tanta insistencia de ser tan Sorel. No, sencillamente Sorel viene siendo algo así como el autor de un prefacín. Es decir, de ahí la gran fuente, como Sorel penetra al pensamiento italiano. Es decir, es una especie de manifestación, claro, más allá de lo que pudo ser Gentile. Y además de un pensamiento que es curioso, una cosa siempre, no sé si los argentinos, las ideas no se matan. Cuando es apreciado justamente Gentile, le dicen, no le estamos matando a ti, le estamos matando a tu idea. Es decir, yo creo que no era cualquier activista. Gentile, él redactó el artículo del fascismo de la enciclopedia, digamos, sería el artículo fascismo lo redactó prácticamente Gentile. Y además había cierto respeto por Gentile, porque lógicamente él fue partidario del fascismo y después comenzó a alejarse rápidamente. Entonces, son grandes. Ahora, por supuesto que también el Sorel tiene una fuerte carga muy curiosa. Se llama enredo porque llega a ser como. Hay una línea de Sorel que aterriza en Morras, esto es increíble. Es decir, hay muchos más tipos de contradicciones en el pensamiento francés, que está pasando en todos puntos, que en el pensamiento alemán, que se ve una evolución como más orgánica. No acá, sino que son de lucha frontal, son de lucha. El pensamiento francés es un pensamiento confrontacional entre ideas, inclusive dentro del propio socialismo. Esto es así. Y tanto es que la ciencia política, es decir, ha quedado como de repente la reina de la ciencia, ha tenido que las historias políticas, últimas historias, las historias del pensamiento político, se han tenido que rehacer no sé cuántas veces. Ya la última historia política es la de Mondadori, que le da mucha importancia a este periodo que estamos hablando nosotros. Realmente encuentra un mundo inexplorado. Entonces, cuando hablamos nosotros de Estado, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿De qué tipo de nación estamos hablando? Sí, ahí yo quisiera también acotar que probablemente se está refiriendo al Estado portaliano del siglo XIX, ¿verdad? Que él considera que es como el emblema del Estado. O sea, un Estado fuerte, realizador, que realiza el bien común, que está sobre los partidos, sobre los intereses de facciones. Representa un poco lo que un hegeliano diría el universal, ¿cierto? Por encima de los intereses particulares. Además, una cosa que es un revisionista también, porque justamente este autor, que se nombra argentino Quesada, él reivindica a Rosas en Argentina. Y aquí justamente Portales, es decir, Góngora, bueno, y Edwards, prácticamente reivindica como a Portales. No es una cosa que surge naturalmente. Portales surge de un acto revisionista. Realmente el Estado, es decir, la visión del Estado que es lo que le echan en cara un poco a que otro historiador, ¿no es cierto? Historia, es decir, Portales es una falsificación histórica, un título violento, el de Villalobos, un poco duro, un poco duro, y más morigeradamente, pero también la misma cosa está Joseph Pintor, un poco así, ¿cierto? Hace mucho
mucho énfasis que ya en el prólogo comienza a rectificar un poco esta cosa de su aparentemente adhesión tan fuerte a Spencer. Comienza, como quien dice, a recoger cañuela, como se dice, más o menos, ¿no? Es un vulgar, pero más o menos estaría como identificando. Siempre estaba en ebullición, yo creo, los machos. Sí. A mí me parece que en relación a lo que él pregunta sobre el contenido propio del concepto de Estado en la propuesta de Góngora, es relevante la relación que uno podría establecer, por ejemplo, con la lectura que no generacionalmente homogénea, sino diversificada, se puede establecer entre la lectura de, por ejemplo, Foucault y Schmitt, donde pese a las diferencias evidentes entre ambos, hay una coincidencia en el diagnóstico del Estado moderno como máquina de administración. Entonces, Góngora está entroncando con esa lectura porque ve que el Estado justamente no es fisco o no es gubernamentalidad en el sentido de la gestión, de la vida, por ejemplo, por ejemplo, la lectura de Foucault. Entonces, el Estado que para Góngora retoma, me parece ahí, una cosa complicada en relación, por ejemplo, a Schmitt, que siendo adherente en un momento al nacionalsocialismo y a la revolución conservadora en un sentido más global, él tiene una distancia, Schmitt, al igual que Maurras, con el romanticismo. Góngora, en ese sentido, yo creo que, y ahí se entiende su tradicionalismo, o ese artículo romanticismo y tradicionalismo, que publica en Civilización de Masas después, porque hay una noción de Estado como entidad formativa. Justamente, de ahí su última definición en el ensayo ya va con la forma de la Bildung, porque retoma la cuestión romántica en Schiller, por ejemplo, la cuestión del Estado como una entidad de educación estética o formadora, no gestionadora. Entonces creo que por ahí va la cuestión con cierta querella con los tradicionalistas y los románticos del siglo XIX en Góngora. Y por ahí también entronca un poco quizás la lectura del profesor de la Huerta, cuando más de esta otra orilla diciendo, claro, lo que hay ahí es sin embargo un problema con el origen o el momento fundacional, o cierto como instancia de comprender al Estado, digamos, como una instancia constituyente, pero que en su instancia genética, digamos, o constitutiva, es ficcional. Es protética, por tanto desaparece como noción y se llama bien concepto, una cuestión como una a priori de lo político. Como un mito fundacional también se puede entender, ¿no? Un mito fundacional, o sea, es un acto constituyente. Y la obra de Góngora se deja leer así, como un intento de hacer un mito constituyente, pero presentado como realidad histórica. Voy a agregar una cosa, complementar con esta cosa de acá. Es que en una revista de la Universidad de Chile apareció algo muy interesante sobre la universidad, sobre su criterio de la universidad. Esta función reivindicando para el Estado, cosa curiosa, la posición formadora. Gracias por la intervención. Comúnmente, ¿no es cierto?, dice, ¿no?, el impulso investigador, porque en el caso de la investigación universitaria, el impulso investigador no proviene de las instituciones, todas estas pueden favorecerlo o frenarlo, porque él está muy como pendiente de lo que fue la universidad en Chile, ¿no? Es decir, ¿no?, la Universidad Hispanoamericana está radicalmente ligada a las tareas que se planteó el Estado Nacional Republicano del siglo XIX, ¿no? Y él más aún, él se declaró como un republicano. Es decir, a diferencia de los tradicionalistas españoles que andan buscando, qué sé yo, no sé, la monarquía esta, sin embargo, él se declaró como un republicano. Entonces, eso es muy distinto a otra concepción que es un monárquico rezagado, como debería ser Juan Dorico. Ahora llama la atención que él no ponga, por ejemplo, había descargado tanto el ensayo histórico sobre la noción del Estado republicano en Chile. ¿A qué tanto siglo XIX y XX? ¿Ya?
le da una connotación como más empirista. Da la sensación. Tal vez no era bueno para los títulos, ¿no? Pero bueno, también los cursos a veces tenían unos nombres que no describían bien el curso. Ya, vamos esperando al maestro. No. Lo que pasa es que justamente él realmente era muy fijón en cierta manera con respecto a los demás. Pero por ejemplo, las cosas que le dice a Spengler no le da ni filósofo ni historiador, sino que una cosa le da una connotación. Ahí la tenemos la memoria. Respecto también de Jünger, dice, no sino que un poeta, etcétera. Entonces la ciencia del Estado no puede avanzar con poetas, tiene sus técnicos, tiene sus definidores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que fue? Él se definió siempre como historiador, eso nunca eso sí. ¿Ah? Pero después, ahí respecto de los otros tenía su apostilla fuerte, ¿no? Le gustaba sensacional, pero no es historiador, tampoco era sociólogo, Spengler tampoco, y le critica a Quesada de que tampoco lo hacía muy bien, se equivocó en sociología. No era embromado el maestro, ¿no? Entonces, realmente lo único que decir el historiador, no cabrán a nosotros decir, no sé. Sí, es una cosa, un cierto minimalismo, ¿eh? Ese título, a pesar de lo extraordinariamente largo, un título minimalista, porque no quiere pronunciarse mucho, es claro, es ensayo, es noción, ¿cierto? Y es Chile, siglos XIX y XX, como para no decir republicano, monárquico, o lo que sea. Como para ser medio neutro, por lo menos en el título. Sí, pero tiene que una cosa Le critican un cierto historicismo en ese declaración de Gonzalo Díaz, un historicismo. Sí. Y además, claro, justamente lo que le recuerda a Jocelyn Hall, y le agradece mucho que le haya recomendado justamente una obra de Maine que justamente a decir el historicismo. Era uno de sus maestros que enseñan. Léase por la Maine. Era un hombre muy sugeridor. Ahora, también hay que, como dices tú, uno tampoco puede decir, mire, me sugirió tal cosa para decir que es historicista. Es decir, o me sugirió, léase un libro de allá, y será derechista, o léase esta otra cosa y será izquierdista. No, era muy reservado realmente, nunca puedo decir qué es lo que pensaba. Y más no le puedo decir porque efectivamente la buena costumbre de los editores es no meterse más allá, no preguntar más allá a lo que era los garrevistas, sugerencias formales por hacer. Eso no, afortunadamente ya estoy editor. Estamos por finalizado la segunda sesión de la jornada y los dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima sesión, que va a ser la última semana de junio, el mismo día jueves 26 de junio, a la misma hora, 6:30, 6:45, en el ex Instituto Pedagógico, UNCE, en el aula virtual, donde el tema a tratar va a ser sobre las nuevas formas de historiografía. Y van a estar invitados los historiadores Gabriel Salazar, Aldo Llava y Alfredo Jocelyn Costa. Y ahora a compartir una copa de vino y algo para animar el acto. No,